En las profundidades del Olimpo, donde los dioses tejen los hilos del destino, se alza una figura enigmática, portadora de la sabiduría y la guerra. Atenea, hija de Zeus, emerge de las sombras de la mitología como un enigma envuelto en armadura divina. Imaginemos por un momento la antigua Atenas, sus columnas de mármol alzándose hacia un cielo teñido de ocaso. En este escenario épico, dos titanes divinos se enfrentan por el control de la ciudad. Poseidón, con su tridente alzado, desata la furia de los mares, mientras Atenea, serena y determinada, planta un olivo, símbolo de paz y prosperidad. ¿Por qué ganó Atenea este duelo de voluntades? Quizás porque en su gesto se escondía una verdad más profunda, que la verdadera fuerza no reside en la destrucción, sino en la creación. Pero la victoria tiene un sabor agridulce en los labios de los inmortales. Es la historia de Medusa, no como el monstruo que todos temen, sino como la víctima de un destino cruel, una versión del mito que ha sido susurrada en las sombras durante milenios. Medusa, otrora una hermosa sacerdotisa dedicada al culto de Atenea, se convierte en el lienzo sobre el cual los dioses pintan su capricho. En una noche fatídica, el templo sagrado es profanado y Medusa, víctima inocente, se transforma en el chivo expiatorio de la ira divina. ¿Fue realmente un castigo divino o una injusticia celestial disfrazada de juicio? La transformación de Medusa en Gorgona, con serpientes por cabellos y una mirada que petrifica, nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de la justicia divina. En este punto, la narración se torna más sombría, invitándonos a adentrarnos en los recovecos más oscuros del mito. La metamorfosis de Medusa no es solo un acto de crueldad, sino un símbolo de cómo el conocimiento y el poder pueden corromper incluso a los más sabios. Atenea, en su papel de juez y verdugo, nos muestra una faceta que desafía nuestra percepción de la sabiduría como virtud benevolente. Pero el relato de Atenea no se detiene en Medusa. En un taller iluminado por la luz dorada del atardecer, Aracne teje su destino con hilos de oro y plata, creando tapices de una belleza inigualable. Su habilidad, fruto de años de dedicación, se convierte en su perdición cuando el orgullo la ciega, llevándola a retar a la misma Atenea. La aparición de Atenea en el taller de Aracne es un momento de tensión palpable. La diosa, envuelta en un aura de severidad divina, observa el trabajo de la mortal con ojos que han visto el nacimiento y la caída de civilizaciones. El desafío de Aracne no es solo un acto de ibris, sino una prueba de los límites de la tolerancia divina. En este enfrentamiento, vemos cómo la sabiduría puede tornarse en un arma de doble filo, castigando a aquellos que se atreven a alcanzar las alturas reservadas para los dioses. El castigo de Aracne, transformada en araña, condenada a tejer por toda la eternidad, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y el precio que a veces exige. La sabiduría, en manos de Atenea, se revela no solo como un don, sino como una prueba constante, un fuego que purifica, pero que también puede consumir a quienes no están preparados para su intensidad. A medida que profundizamos en estos mitos, la figura de Atenea se torna más compleja, más enigmática. Es en esta dualidad donde reside su verdadero poder. Justicia y severidad, sabiduría y guerra, creación y destrucción. Atenea se alza como un símbolo eterno de las contradicciones inherentes a la condición humana y divina. La diosa de los ojos grises nos mira desde su pedestal de mármol, desafiándonos a cuestionar nuestras propias nociones de moralidad y conocimiento. En su mano, la lanza y el escudo representan no solo la guerra física, sino la batalla constante entre la ignorancia y la iluminación. Su búho, símbolo de sabiduría, nos recuerda que el verdadero conocimiento a menudo se encuentra en las sombras, en los lugares que tememos explorar. Mientras contemplamos estas historias, envueltos en una atmósfera de misterio y reflexión, no podemos evitar preguntarnos, ¿es la sabiduría un don o una maldición? Los mitos de Atenea nos muestran que el conocimiento en su forma más pura no siempre es compasivo. A veces exige sacrificios, desafía nuestras creencias más arraigadas y nos obliga a enfrentar verdades incómodas. La música que acompaña estas reflexiones es grave y envolvente. Cuerdas profundas y coros bajos crean una atmósfera de tensión mística, recordándonos que estamos caminando por los senderos de lo divino, donde cada paso puede llevarnos a la iluminación o al abismo. Los efectos visuales que acompañan nuestra narración son igualmente evocadores. Rayos de luz divina atraviesan las sombras, iluminando momentáneamente los rostros de los protagonistas de estos mitos. Las transiciones lentas entre escenas nos sumergen en un mundo donde el tiempo parece detenerse, donde cada mirada, cada gesto, está cargado de un significado trascendental. Al final de nuestro viaje por los mitos de Atenea, nos encontramos frente a una verdad inquietante. La sabiduría, en su forma más pura y poderosa, no siempre es amable.
A veces es severa, a veces incluso cruel, pero quizás en esa severidad, en esa aparente crueldad, se esconde una lección más profunda. La sabiduría de Atenea nos enseña que el conocimiento verdadero no viene sin costo. Nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar incluso a los dioses. Nos recuerda que la búsqueda del saber puede ser un camino solitario y a menudo doloroso, pero también infinitamente rewarding. Mientras el telón cae sobre estas historias milenarias, una última reflexión se cierne sobre nosotros. La sabiduría, como Atenea misma, es una fuerza dual. Puede iluminar nuestro camino o cegarnos con su resplandor. Puede elevarnos a las alturas del Olimpo o hundirnos en las profundidades del Tártaro. Pero al final es un viaje que todos debemos emprender. Porque en el corazón de estos mitos, en la figura enigmática de Atenea, encontramos un espejo de nuestra propia humanidad. Un recordatorio de que la verdadera sabiduría no reside en tener todas las respuestas, sino en tener el coraje de hacer las preguntas correctas incluso cuando las respuestas nos asustan. Y así, mientras las últimas notas de nuestra sinfonía mitológica se desvanecen en el aire, nos quedamos con una certeza. La sabiduría, en toda su complejidad y contradicción, es el legado más valioso que los dioses nos han dejado. Un regalo que, como Atenea misma, es tanto una bendición como un desafío. Una luz que ilumina y una sombra que nos obliga a crecer. Cuando los dioses aún caminaban entre los mortales, se gestó una historia que cambiaría el curso de la mitología para siempre. Un relato que habla de poder, de temor y de un nacimiento que desafía toda lógica. Es la historia de Atenea, la diosa que emergió de la cabeza de Zeus, completamente armada y lista para la batalla. Imaginemos por un momento el Olimpo, envuelto en nubes tormentosas y atravesado por rayos que iluminan el cielo con su furia divina. En este escenario de grandeza y terror, Zeus, el rey de los dioses, se retuerce de dolor. Su cabeza, fuente de todo poder y sabiduría, se hincha y palpita como si contuviera un universo entero. Y es que, en cierto modo, así es. Dentro de la mente del Dios Supremo, una vida pugna por nacer. Pero no es una vida cualquiera. Es Atenea, la hija de Zeus y Metis, concebida en circunstancias que desafían la comprensión mortal. ¿Cómo llegó a este punto? ¿Qué oscuro designio llevó al padre de los dioses a albergar en su propio cráneo a su descendencia? Para entender este misterio debemos retroceder en el tiempo, hasta el momento en que Zeus se unió a Metis, la diosa de la sabiduría. Metis, cuyo nombre significa pensamiento en griego antiguo, era una entidad etérea, casi intangible. Su poder residía no en la fuerza bruta, sino en la astucia y el conocimiento profundo de los secretos del universo. Zeus, atraído por su sabiduría y belleza, la tomó como esposa. Pero el destino, ese telar implacable que teje incluso el futuro de los dioses, tenía otros planes. Una profecía susurrada por las Moiras llegó a oídos de Zeus. Se decía que el hijo de Metis sería más poderoso que su padre, capaz de derrocar al rey del Olimpo y establecer un nuevo orden cósmico. El temor se apoderó de Zeus. El mismo dios que había derrocado a su propio padre, Cronos, ahora se enfrentaba a la posibilidad de ser destronado. La ironía del destino no escapó a su comprensión, pero el miedo pudo más que cualquier sentimiento de justicia cósmica. En un acto de desesperación y astucia, Zeus decidió actuar. Aprovechando los poderes de metamorfosis de Metis, la engañó para que se transformara en una gota de agua. Y entonces, en un gesto que desafía toda moral y naturaleza, Zeus la devoró. Así pensó, había evitado el nacimiento de su némesis. Metis, ahora dentro de Zeus, comenzó a forjar una armadura y un escudo para su hija nonata. El sonido del martillo divino resonaba en la cabeza de Zeus, causándole un dolor insoportable. Era el precio a pagar por su traición, por intentar burlar al destino mismo. Y así llegamos al momento crucial. Zeus, incapaz de soportar más el tormento, pidió a Hefesto que le abriera la cabeza con un hacha. El golpe resonó en todo el Olimpo, y de la herida surgió Atenea, completamente armada, emitiendo un grito de guerra que hizo temblar los cimientos del mundo. Este nacimiento, tan antinatural como simbólico, marca el carácter dual de Atenea. Por un lado, es la diosa de la sabiduría, heredera del conocimiento de Metis. Por otro, es una deidad guerrera, nacida lista para el combate. Esta dualidad la convierte en un ser único en el panteón griego, capaz de proteger la civilización con la misma eficacia con la que planea estrategias de guerra. Atenea emerge como la síntesis perfecta de la mente y la acción. Su sabiduría no es meramente contemplativa, sino práctica y aplicada. Es la patrona de los artesanos, de los estrategas, de todos aquellos que usan su intelecto para crear o para vencer.
Contrastemos por un momento a Atenea con Ares, el dios de la guerra violenta y desenfrenada. Mientras Ares representa el frenesí del combate, la sed de sangre y la destrucción por la destrucción misma, Atenea encarna la guerra justa, la estrategia y la victoria obtenida a través de la inteligencia superior. Ares es caos, Atenea es orden. Ares destruye, Atenea construye. En esta dicotomía vemos reflejada la complejidad de la guerra misma, con sus aspectos brutales y nobles, sus horrores y sus glorias. Atenea nos recuerda que incluso en el conflicto, la sabiduría y la razón tienen un papel fundamental. El nacimiento de Atenea no solo cambió el equilibrio de poder en el Olimpo, sino que también alteró profundamente la relación entre los dioses y los mortales. Como protectora de la civilización, Atenea se convirtió en la patrona de ciudades enteras, siendo Atenas la más notable. Su influencia se extendió a todos los aspectos de la vida humana, desde la política hasta las artes. Pero no olvidemos que Atenea también es la diosa del engaño divino. Su propio nacimiento es el resultado de un engaño, y ella misma no duda en utilizar la astucia y el engaño cuando la situación lo requiere. Esta faceta de su personalidad nos recuerda que la sabiduría no siempre es sinónimo de honestidad, y que a veces, para proteger lo que amamos, debemos recurrir a métodos menos que honorables. El mito de Atenea nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y el conocimiento. ¿Es el saber una bendición o una maldición? ¿Puede el miedo al futuro justificar acciones terribles en el presente? ¿Es posible separar la sabiduría de la acción o están inevitablemente entrelazadas? Mientras contemplamos estas preguntas, imaginemos a Atenea de pie en la Acrópolis, su mirada fija en el horizonte. En una mano sostiene su lanza, símbolo de su poder guerrero. En la otra, un olivo, emblema de la paz y la prosperidad que trae la sabiduría. Es la encarnación de la paradoja divina, la unión de opuestos que solo los dioses pueden lograr. Su figura, imponente y serena a la vez, nos recuerda que la verdadera fuerza no reside solo en los músculos o en las armas, sino en la mente. Que la victoria más dulce es aquella que se obtiene sin derramar una gota de sangre, y que a veces el camino hacia la sabiduría pasa por el engaño y el dolor. Así, Atenea se erige como un faro en la noche de los tiempos, guiando a mortales y dioses por igual hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Su nacimiento, tan extraño como significativo, sigue resonando a través de las edades, recordándonos que incluso en el caos más absoluto puede surgir la más brillante de las luces. En el crepúsculo de los dioses, cuando el Olimpo ya no sea más que un recuerdo lejano, la figura de Atenea seguirá inspirando a aquellos que buscan la sabiduría en un mundo de conflictos. Su legado, forjado en el fuego del engaño divino y templado en las aguas de la razón, perdurará mientras exista la humanidad. Y así, en el silencio de la noche, cuando los ecos de las batallas pasadas se desvanecen y el conocimiento susurra sus secretos a aquellos que saben escuchar, podemos sentir la presencia de Atenea. Vigilante, sabia, guerrera. Un recordatorio eterno de que en el corazón de cada ser humano late el potencial de la divinidad.